La mañanera de Ángel correspondiente al viernes de la semana que, como solemos decir aquí, hoy termina, laboralmente hablando. Viernes 4 de julio del año 2025. Quiero comentar con usted un tema que nos afecta a todos los mexicanos, chicos, grandes, viejos, jóvenes, hombres, mujeres, y hasta los de la LGTBX, Y, Z, alfa, beta, etcétera. ¿Qué es eso que nos afecta a todos? La evidente incapacidad y las grandes limitaciones de la actual gobernante. Mire usted, México ha tenido en la etapa contemporánea, quizá desde 1940 a la actualidad, presidentes de la República muy diferentes entre sí. Hemos tenido algunos brillantes, personas inteligentes, formadas académicamente, sólidos en el conocimiento de la gobernación, y hemos tenido otros que algunos injustamente han calificado como ineptos, ignorantes. Uno de estos casos fue el presidente Adolfo Ruiz Cortines, que sin ser profesionista, era un hombre de una capacidad política pocas veces o no igualado en los gobernantes que le siguieron. Un viejo zorro de la política mexicana. Ha habido otros casos donde la frivolidad ha sido el signo. López Portillo, por ejemplo. Le siguió el presidente Fox, pero con una gran diferencia. El presidente Fox designó a uno de los mejores secretarios de Hacienda que hemos tenido, el doctor Francisco Gil Díaz. Y segundo, llevó a cabo una campaña de la cual muchos se burlaban y derrotó al PRI el año 2000. Luego tuvimos al presidente Calderón, que es uno de los mejores presidentes que hemos tenido en la época moderna. Llegó Peña Nieto, hoy se burlan y lo acusan de corrupción extrema y todo, pero con todas esas cosas en contra, él se atrevió a reformar, a hacer reformas estructurales en materia de la energía, por ejemplo, en materia educativa, que nadie se había atrevido a hacer quizá desde la Revolución Mexicana. Y eso es un gran mérito. Pero luego nos cayó el chahuistle, dirían en Sonora, con la llegada de este individuo perverso, ignorante, protector de corruptos, que lo único que quería era destrozar, destruir instituciones y regresarnos al pasado. Pero no obstante ese atraso, esa ignorancia, eso, llega alguien que lo superó. Las limitaciones de la actual gobernante ya preocupan a muchos de sus correligionarios. No personas de la oposición o de diferentes círculos, no, a su gente, a integrantes de su gabinete, a personajes cercanos a ella que de manera privada se expresan pésimamente de ella. Su incapacidad para entender los fenómenos políticos, los procesos económicos, las causales del crecimiento económico, asustan al más bravo. Pero hay otro elemento que expresa o evidencia sus grandes limitaciones, su soberbia, su autoritarismo y el trato grosero, despótico hacia sus colaboradores. Estamos pues en el peor de los mundos posibles. Una persona limitada en cuanto a sus conocimientos se refiere, limitada en cuanto a experiencia en la gobernación, y no solo desconocimiento de los grandes procesos de transformación estructural en el mundo, sino a un rechazo ideológico de esos cambios. Es una mujer que vive
en los años 60 del siglo pasado, al igual que López, pero más radical. Todo lo quiere resolver con ideología, con una serie de medidas que rayan en la peor de las estupideces, si es que se puede hablar que hay estupidez buena. Sin embargo, todo lo podemos, todo lo podemos englobar en una presidente y muy limitada. Una persona cuya característica principal y que salta de inmediato a la vista es sus grandes limitaciones intelectuales que no le permiten entender que es una persona limitada y que debe apoyarse en especialistas con experiencia y conocimientos probados. Ha preferido rodearse primero de la herencia perversa que le dejó el bulto. El que no es ignorante es sinvergüenza o es lacayo de López. Y luego los suyos, que son las peores nulidades que pudo encontrar entre el conjunto de nulidades de Morena, pero también personas que ya deberían estar cuidando nietos. El caso del secretario de Salud, que es una copia del secretario de Salud del gobierno anterior. Otro personaje que ya lo sacan del sarcófago para una conferencia de prensa, el fiscal general de la República. Luego se ha rodeado de una serie de pervertidos, Jesús Ramírez Cuevas y Genaro Bellamil, personas desviadas, con una serie de problemas psicológicos que el gobernante debería tenerlos lo más alejados que fuere posible de él. Y sin embargo, son sus operadores en cuestión de medios y de comunicación que la rodean y le dicen qué hacer. Hay otros, pues que es su actitud lacayuna, la que los tiene ahí, y en otros casos, por razones que se ignoran, la presidente ha designado a personajes vistosos de poder económico elevado. El caso de esta persona, Altagracia Gómez, que ni es alta ni tiene gracia, y que ha cobrado una preeminencia, una cosa que dice uno, bueno, ¿y aquí por qué? Es una persona que no sabe economía, es pues una persona agradable a la vista y ahí, pero pues los empresarios es su papá, su tío, etcétera, pero no ella. Y sin embargo, es un acercamiento, una cosa, un favoritismo que ha generado maledicencias en el seno del gabinete, pero que no se atreven a expresar públicamente. Tenemos cartuchos quemados como Juan Ramón de la Fuente, que ni como psiquiatra la ha levantado en la vida profesional. Un hombre mediocre, cobarde, sin opiniones propias, agachón, secundado por el otro inútil, que su gran mérito es haberse ido a culiempinar en Washington ante Donald Trump, Marcelo Ebrard Casobó. Y así podríamos ir analizando. Y finalmente está mi nana Pamitata. La jefa de Estado y jefa de gobierno, la presidente que tenemos, es limitada y por lo tanto los que la rodean, según ella, porque así lo demuestra su conjunto de decisiones, deben de ser más limitadas o limitados que yo. Y los ha escogido muy bien. Y los que le heredó López, limitadísimos, pero muy sinvergüenzas. La tormenta perfecta, señores. Por esa razón, no queda más remedio que, pues, hincarse, rezar o ponernos a llorar, porque esta señora no va a aprender,
sus limitaciones se van a ir agravando y el país padeciendo sus ocurrencias y sus estupideces. 36 millones de mexicanos más 38 abstencionistas son los responsables de la llegada de esta persona a la presidencia de la República. Hay que trabajar de aquí al 2030, pero trabajar más para el 2027 para sacar a Morena de la Cámara de Diputados el 27 y de las dos cámaras del Congreso y de la Presidencia en el 2030. Si no, va a llegar alguien más incapaz que ella, que ya es decir, y entonces sí, olvídense, señores, al hoyo vamos a ir. Gracias por su atención y por su presencia y nos vemos mañana sabatina. No va a haber dominical, solamente sabatina. Lo espero mañana a las 6 de la mañana en la sabatina de Ángel. Muchas gracias. Nos vemos.